Buenas tardes, profesora. Soy Lilian Gallego, estudiante de técnico en farmacia y este es mi video examen para su ramo. Primera pregunta. ¿Qué es la bioseguridad y qué acciones tomaría usted para que todo su entorno laboral aplique las normas? Bueno, creo que la primera medida o más efectiva sería la educación continua, porque muchas veces uno al entrar a un recinto de salud, hospital, etcétera, le dan charlas, clases, etcétera, pero después con el tiempo se va perdiendo la adherencia a las normas o se va olvidando y uno le va perdiendo la importancia que ellos realmente tienen. Y con la educación continua eso no pasa. Como material didáctico elaboré, por ejemplo, este díptico o tríptico, donde sale, por ejemplo, qué son los elementos de protección personal y da ahí los ejemplos. Sale el cenco, el ramo, mi nombre, sale qué significa bioseguridad, da por ejemplo una definición donde dice cuáles son las normas, que es un conjunto de normas y procedimientos que debe seguir especialmente el personal de salud para evitar enfermedades entre pacientes y también accidentes como los, por ejemplo, los cortopunzantes. En el otro lado, por ejemplo, también sale cuáles son las categorías de los residuos, de los desechos, con las características de los contenedores, color, etcétera, y cómo se deben identificar o cómo están identificados. También sale, por ejemplo, cuáles son los accidentes cortopunzantes, cómo se deben desechar los cortopunzantes, características de la caja, y también qué se debe hacer en un accidente cortopunzante, ¿ya? Esto se dobla después y se puede entregar en cualquier recinto hospitalario de salud, etcétera. Segunda pregunta. Realice de manera didáctica la comparación entre técnica aséptica y antiséptica, incluyendo sus alcances y usos. Bueno, la técnica antiséptica se refiere a la técnica como, por ejemplo, para desinfectar cosas inanimadas. Por ejemplo, en los mesones del área limpia, donde uno puede preparar medicamentos, fármacos o tratamientos. O también, por ejemplo, artefactos que sirven para algunos procedimientos de salud. ¿Ya? Se ocupan elementos químicos muchas veces como por ejemplo cloro, amonio cuaternario, cloruro de salconio, por ejemplo, etcétera, o también medios de esterilización como el autoclave a vapor, pupinel, calor seco, gases como por ejemplo gases de formalina, etcétera. Las técnicas antisépticas se refiere a las técnicas que se ocupan para desinfectar la piel, ya bajar la carga bacteriana de la piel para evitar infecciones. ¿Por qué digo bajar la carga? Porque en este caso, por ejemplo, no hay técnicas estériles. En la piel no hay técnicas estériles donde podamos dejar cero, como por ejemplo en una esterilización a vapor donde se matan las esporas. En este caso no. Y se ocupan también algunos químicos, como por ejemplo la clorexidina, alcohol al 70%, yodo, etcétera, y se usan para desinfectar, por ejemplo, la instalación de un catéter venoso central, preparar la piel para una operación, para curar una herida, etcétera. Pregunta número 3. Explique las formas de desinfección de los desechos biológicos por categorías según corresponda. Bueno, las categorías son la categoría 1 es la categoría de los citotóxicos, por ejemplo, que son los más tóxicos, y esas en esos desechos se guardan en contenedores especiales donde se guardan por algún tiempo hasta que baje la intensidad de la toxicidad y después se desechan. La categoría 2, donde son residuos, por ejemplo, radioactivos de baja intensidad, como por ejemplo cuando líquidos donde se lavan, cuando se lavan los artefactos donde toman rayos X o otros líquidos que se ocupan para eso, también eso se guardan en contenedores especiales a esperar que baje la intensidad de la toxicidad y después se desechan. Cuando son, por ejemplo, la categoría 3, donde hay cortopunzantes o desechos biológicos derivados de la sangre, etc., ellos ya van en contenedores especiales y ellos se destruyen, ya sea por desinfección por microondas, desinfección por incineradoras,
especiales. También hay que decir de que son empresas especiales que se dedican a esto, no lo puede hacer cualquier persona, sino que empresas que tienen los medios para desinfectar esto. También autoclaves ya grandes, que no son los mismos que se ocupan para desinfectar el material, sino que son autoclaves grandes, gigantes, donde se pueden ingresar gran cantidad de estos desechos y poder eliminarlo. Y bueno, los desechos de la categoría 4, que son los desechos ya de residuos como de casa, se botan a la basura y los toma cada municipalidad y los botan en sus camiones a los distintos vertederos. Muchas gracias, profesora.